Estimados hermanos, paz de Cristo. Dios quiere que su iglesia crezca y que los pecadores procedan al arrepentimiento. Y para ello necesitamos predicarles el Evangelio. Necesitamos hacerlo estratégicamente y con una visión de crecimiento. El apóstol Pablo preguntaba en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Nuestra respuesta a esta pregunta es el evangelismo por medio de las células, usando la estrategia de Jesús y ahora simplificada. Este es el nuevo paso que estamos dando para ayudar a todas las iglesias, aun aquellas que por alguna razón les cuesta entenderla o sencillamente no saben cómo hacerlo. Ahora se estará presentando por niveles, o sea, habrá material para la iglesia que está avanzada, también habrá material para la iglesia que ya lanzó la visión y tiene células o grupos de amistad en acción, y por último habrá material para aquellas iglesias que desean comenzar el programa evangelístico. La estrategia de Jesús simplificada tiene como objetivo alcanzar a todas nuestras iglesias, no importando el nivel en que se encuentre. Habrá material para todos. En mi mensaje presidencial de la reunión conjunta de septiembre del 2017, escribí acerca de la historia de la estrategia de Jesús y dije lo siguiente. En el 2007 y después de muchas horas de estudio y dedicación, se lanzó la estrategia de Jesús original. Lamentablemente, los problemas legales que estaba atravesando la iglesia hicieron que los trabajos de la estrategia de Jesús disminuyeran en intensidad, aunque algunos continuamos con la visión de Iglesia Crecimiento. En el 2010, una vez más, se relanza la estrategia de Jesús ahora, pero las tormentas que golpearon la iglesia 2 años más tarde hicieron que la visión se detuviera y la iglesia tomó otro rumbo. En el 2017 se lanzó la estrategia de Jesús 2.0. Una vez más, con fe y visión, nos dimos a la tarea de trabajar los materiales y empujar la visión con los obispos y pastores. Desafortunadamente, en el 2018 tuvimos que hacer otra pausa por la salida de algunos líderes de renombre entre nosotros, quienes al salirse de nuestra fila dejaron problemas que tuvimos que atender de urgencia, tomando gran parte de nuestro tiempo. Pero gracias sean dadas a Dios que mientras nosotros estábamos atendiendo estos asuntos, Dios seguía salvando almas. La estrategia de Jesús seguía viva en muchas iglesias y el trabajo evangelístico nunca se detuvo. Y ahora las cosas difíciles que tuvimos que atravesar ya se ven más fáciles. Dios nos dio la victoria, aunque no podemos bajar la guardia. En 2019, una vez más, lanzamos la estrategia de Jesús simplificada. Así que después de 12 años de ajustes, abandono y relanzamiento, vemos cómo este método de Iglesia Crecimiento ha prevalecido a pesar de todo lo que ha pasado. Definitivamente la oración de los pioneros de este trabajo, sus horas de estudio, dedicación, no cayeron en saco roto. Dios los bendiga y premie por sus esfuerzos. Para todos esos hombres y mujeres que trabajaron incansablemente, vaya nuestro respeto y agradecimiento por lo que hicieron por la Asamblea Apostólica. La historia ha mostrado que nuestra iglesia no ha podido desarrollar un periodo completo de la estrategia de Jesús. A través de los años siempre ha habido trabas y últimamente la pandemia del coronavirus. A través de los años hemos visto cómo esta herramienta evangelística y modelo de Iglesia Crecimiento ha tenido que pasar por el crisol de la aceptación y de las dificultades. También hemos visto cómo las iglesias que entendieron la visión hoy experimentan una nutrida congregación de gente apasionada por la salvación de los perdidos. Por el otro lado, miramos cómo iglesias que no captaron la visión o sencillamente les cuesta entenderla, no crecen y lo único que están haciendo es mantener en vez de crecer. Lo que ha apasionado toda mi vida ha sido y es la salvación de las almas. Buscar maneras y métodos para ser más efectivo. Mi tesis doctoral fue sobre el Iglesia Crecimiento. Este ha sido un tema que siempre me ha entusiasmado, me ha gustado aplicarlo y enseñarlo. Y me gusta asesorar a los líderes que necesitan ayuda para hacer crecer sus congregaciones. Es muy importante que entiendan que desde sus orígenes, en el 2007, la estrategia de Jesús original y ahora, en el 2020, la estrategia de Jesús simplificada, no hay diferencias. Es la misma enseñanza, es el mismo modelo. La única diferencia sustancial está en la estructura y la aplicación. En otras palabras, estamos haciendo que sea más fácil de entender y más fácil de practicar. Por otro lado, en todos estos años hemos conversado con muchos pastores que sí tienen células en sus iglesias, pero les falta entender todo el acompañamiento que apoya al trabajo celular y cómo deben de multiplicarse y desarrollarse. Por eso decidimos hacer más sencillo el trabajo al pastor
para que llegue a desarrollar todo el programa celular y no solo parte del mismo. De allí surge la idea de la estrategia de Jesús simplificada, porque simplifica o hace más fácil el trabajo pastoral. Por eso lo dividimos en 3 etapas o niveles: el básico, el medio y el avanzado. Esto se hizo con el propósito de que cada pastor de la Asamblea Apostólica se identifique con cada una de estas etapas o niveles y desde allí pueda partir para ir escalando hasta dominar el tema completamente y convertirse en un experto de la estrategia de Jesús. Esta es la idea principal, que todos los que trabajamos con células en nuestra iglesia comprendamos que podemos avanzar al punto de convertirnos en una iglesia celular y no solo una iglesia con células. Esto toma tiempo, esfuerzo del pastor y la congregación y también mucho trabajo y dedicación. Pero ese es el precio que hay que pagar si realmente queremos crecer. Mi visión para las iglesias locales es que rompan la marca de 100, 250, 500 hermanos en sus congregaciones y que la Asamblea Apostólica de una vez por todas rompa la marca de 1000 iglesias. Un pastor me dijo: no tiene miedo de dar estas cifras, ¿qué tal si no se cumple? Usted va a quedar mal. Es cierto, quizás pase un poco de vergüenza, pero ¿qué tal si lo logramos? No tenga temor de presentar cifras a sus congregaciones, no tengan temor de lanzar la visión con cifras para el resto del año 2020 y el año 2021. Háganlo con fe, láncense a trabajar con células, adopten la estrategia de Jesús simplificada, adáptenla a sus iglesias y les garantizo que van a crecer y van a ver resultados. Todo comienza con el primer paso de fe. No crean que sus iglesias nunca van a crecer, porque sí van a crecer, sí van a romper las marcas que mencionamos y sí van a sacar las cajas de los bautisterios y empezar a llenarlos con agua por los bautismos que van a tener. Pero para lograrlo, todos tenemos que estar en la misma página, la misma visión. No podemos tener 2 o más visiones, porque si no, entonces se debilita el plan y el camino se hace confuso. Por eso le he pedido al obispo vicepresidente Felipe Salazar y su brillante equipo que tengamos estos seminarios evangelísticos, aunque sean virtuales, para que todos fortifiquen y reafirmen su trabajo y más almas puedan venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios bendiga a toda la Asamblea Apostólica. Mucha paz de Cristo, hermanos. Saludos desde la República Portuguesa, región europea de nuestra iglesia. En esta oportunidad queremos presentarles el tema Historia de los grupos celulares y la iglesia en crisis. Pero antes de introducir el mismo, permítanme compartirles una interesante historia de una pareja europea de recién casados que emigró a Sudamérica hace aproximadamente un siglo. Estos jóvenes recién casados vivían en Rusia, haciendo parte de una colonia de alemanes. Ellos eran alemanes, conocida como los alemanes del Volga. En ese entonces la Unión Soviética se estaba conformando, la revolución comunista había avanzado imparable por todo el territorio y estos jóvenes y muchos otros alemanes de esa región se vieron obligados a salir del territorio ruso y adentrarse en un país que los recibió al principio con mucho afecto. Me refiero a Ucrania, pero posteriormente también Ucrania sería invadido por la revolución comunista y entonces ya no tuvieron a dónde escapar. Ellos fueron obligados a negar su fe en Jesucristo. Todo este grupo de alemanes eran creyentes, tenían sus grupos de oración, sus células, y aquellas células fueron prohibidas en ese entonces, por lo que nuevamente ellos decidieron huir de allí y casi no lo consiguen. La mayoría de los integrantes de esa colonia fueron llevados a campos de concentración, campos de trabajo forzado en el norte, en Siberia, y muchos fueron torturados hasta morir. Esta joven pareja, que ya tenían su primer bebé, su primer hijo, consiguieron escapar separados en trenes, escondiéndose entre vacas, entre animales, evadieron los controles fronterizos y llegaron a Holanda, donde se volvieron a encontrar, y desde allí, en un barco de la Cruz Roja, fueron hasta Brasil, viajaron muchos días, se instalaron en campos que el gobierno brasileño le dio a muchos alemanes y a personas de otros países que estaban llegando también. Y por algunos años vivieron allí en la región amazónica de Brasil, donde Dios les concedió más hijos. Pero por último, y por causa del odio racial, decidieron emigrar más al sur y llegaron a Uruguay, donde se establecieron y donde tuvieron el 11º hijo. Estando
muy enferma él falleció y entonces ella decidió con sus 11 hijos irse a vivir a la ciudad de Salto, de donde nosotros procedemos, y como ya pueden estar imaginando, les estoy hablando de mi abuela. Ella siempre decía que un día el Señor le iba a conceder encontrar la iglesia verdadera, rechazando invitaciones para asistir a reuniones de iglesias evangélicas tradicionales. Y un día, ya en su silla de ruedas, siendo llevada por su única hija que le iba quedando soltera, su hija menor de unos 12 años de edad, mi mamá, escuchó unos cantos que procedían de una casa y le pidió por favor a su hija que la acercara hasta la puerta de la misma. Tocando en la puerta, atendió una hermana apostólica y era una reunión celular que el misionero Leonardo Sepúlveda Treviño realizaba en esa casa. Lo demás es historia. Mi abuela, mi mamá y algunas otras tías fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. Hablo de la década del 50 y aquí estamos, hermanos. Yo creo que esta historia, que en lo personal me llega al corazón, se relaciona íntimamente con el tema del cual queremos hablar, la historia de los grupos celulares en tiempos de crisis, cuando la obra de Dios aparentemente está en una fase de crisis. Y quiero traer también un texto que es de todos conocido, Romanos 8:28. ¿Quién de nosotros como pastor, como líder, no ha predicado sobre él? Dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Hermanos, a través de los siglos, el movimiento celular de la Iglesia ha experimentado sucesivas ondas, apareciendo y desapareciendo, algunas veces casi por completo. No obstante, este vaivén de las células ha mostrado una tendencia progresiva en la historia y, contrario a lo que muchos podrían pensar, sus mayores avances los ha conseguido precisamente en épocas de crisis. Sin dudas, el pasado siglo XX ha sido el más convulso desde que se tenga registro histórico y será recordado por su impresionante serie de eventos calamitosos, tales como guerras, pestes, genocidios, revoluciones, etc., aún en el continente americano. Muchos de estos eventos han tenido efectos de alcance global, como bien lo podemos descubrir en la historia reciente. No obstante, hermanos, varios estudiosos de la historia de la Iglesia afirman que en el siglo XX también ocurrió otra cosa. Ocurrió una especie de segunda reforma evangélica o cristiana, un cambio significativo de paradigma gracias al cual la Iglesia de este siglo, del siglo XXI, es más celular que nunca, más celular que nunca. Y las estadísticas confirman este punto, hermanos, y hoy podemos decir que el ministerio de grupos pequeños es la nueva norma en muchos lugares alrededor del mundo. Nosotros creemos firmemente que Dios ha usado las células en la era de la Iglesia para alcanzar, discipular y consolidar multitud de creyentes. Y Dios continúa haciéndolo a pesar de las circunstancias adversas que ahora mismo estamos viviendo. Todavía más, hermanos, dichas circunstancias han actuado y actúan como un verdadero catalizador para el ministerio celular, como ahora vamos a estudiar. En esta conferencia de la estrategia de Jesús, vamos a demostrar que el ministerio de grupos celulares de la Iglesia es una gran fuerza motora para la expansión del reino de Dios, no solo en tiempos normales, por así llamarlos, sino también y especialmente en tiempos de crisis como el que atravesamos por la pandemia que la enfermedad COVID-19 está causando en todo el mundo. Antes de continuar, hermanos, permítanme preguntar lo siguiente. ¿Estará Dios usando la crisis actual para enseñarnos algo? ¿Será posible que uno de los propósitos soberanos de Dios en este momento histórico
sea el hacernos retornar a nuestras raíces más antiguas, esto es, a la vida de la iglesia primitiva según nos la presenta el libro Hechos de los Apóstoles? Nosotros creemos que esto es no solo posible, sino también probable y quizás hasta necesario. Lo que no está en discusión es que necesitamos que Dios nos hable, que Dios nos enseñe lo que desea que hagamos, ¿verdad? En lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que vemos constantemente en las noticias, seguramente, hermanos, hay una lección importante que Dios espera que aprendamos como iglesia. Vamos a tratar de descubrirla. Quiero hablarles de grupos celulares y el propósito de Dios primeramente. Es cierto que la crisis actual no tiene precedentes históricos en ciertos aspectos, algunos de los cuales están relacionados con el avance tecnológico y con la globalización. Por ejemplo, hoy se tiene una muy grande facilidad de acceso a los datos y a la información, lo que antes no se tenía. Las noticias ahora son actualizadas y comunicadas prácticamente en tiempo real, gracias a Internet, gracias a las redes sociales y también a la televisión. Son cosas relativamente nuevas, ¿verdad? Pero la crisis no es algo nuevo. No. Nuestros pioneros espirituales, nuestros padres espirituales, ya enfrentaron dificultades parecidas en sus tiempos, incluso dificultades mayores que las nuestras en esta noble tarea que estamos tratando de llevar adelante, de implementar grupos celulares en nuestras ciudades, de plantar iglesias en nuestros países, donde el Señor nos ha puesto para que le sirvamos. Y debemos agregar algo importante, hermanos, es que nuestros ancestros cristianos, principalmente en Oriente Medio y en algunas regiones de Europa y África, lucharon a lo largo de la historia contra elementos de oposición que nosotros en Occidente ni siquiera hemos visto, que no conocemos, al menos no hasta ahora, ¿verdad? Y nos referimos a las bien documentadas persecuciones, encarcelamientos, torturas y martirios que todavía están sucediendo y que por causa del Evangelio nuestros ancestros han tenido que sufrir o sufren, además de guerras, hambrunas, pestes, etcétera, acontecidas prácticamente en cada siglo de nuestra era y prácticamente en cada década de los últimos 100 años. Entonces, será bueno que en esta conferencia miremos un poco a través del lente de la historia cómo el ministerio celular o la iglesia en las casas logró mantener encendida esa preciosa llama del Evangelio, logró sostener el avance de la iglesia a pesar de las difíciles circunstancias en cada época. Pero antes de analizar ese asunto, recordemos los 5 propósitos del grupo celular en la estrategia de Jesús, o estrategia simplificada como le estamos llamando actualmente. Estos 5 propósitos son adoración, discipulado, ministerio, compañerismo y evangelismo. Una vez más, adoración, discipulado, ministerio, compañerismo y evangelismo. Ahora preguntémonos, ¿puede una célula cristiana por sí misma desarrollar y sostener tales propósitos con éxito? La respuesta es absolutamente sí, y la podemos fundamentar nada menos que en el libro de los Hechos, como ya estamos diciendo. Ahora bien, tal versatilidad de la célula, tal capacidad de alcanzar estos propósitos, no significó tampoco en el tiempo bíblico que los grupos pequeños hayan sido independientes entre ellos. No. Fácilmente podemos ver en el Nuevo Testamento que las iglesias en las casas hacían parte de una unidad mayor. Los grupos celulares de las ciudades donde la iglesia se estableció y la reunión más grande de ellos, la confraternidad, coexistieron. Y los creyentes de aquel tiempo, los creyentes que se congregaban en las células, se sintieron siempre parte de una iglesia madre
en la ciudad. Pongamos, por ejemplo, la iglesia en Filipos o la iglesia en la gran ciudad de Corinto. Esto viene a demostrar que el ministerio celular de la iglesia ha sido y continúa siendo muy efectivo en la misión de acercar el evangelio a un número mayor de personas que el de aquellas que son capaces de asistir a un lugar central de adoración. Pongamos, por ejemplo, los ancianos, que muchas veces tienen una movilidad muy reducida. Esto también demuestra que el ministerio celular puede proveer, y de hecho lo hace, a más creyentes la oportunidad de desarrollar un estilo de vida cristiana significativo, un estilo de vida mucho más fiel al modelo bíblico que Dios tiene para su iglesia. Nos estamos refiriendo al modelo del sacerdocio universal de los creyentes, o sea, al plan del Señor Jesucristo de que cada miembro de su iglesia desarrolle un ministerio contributivo, un ministerio aportador a la edificación de la iglesia. Gloria a Dios. Decimos entonces, hermanos, que los grupos celulares han sido muy exitosos en la misión que Jesús le encomendó a la iglesia y lo continúan siendo. Los grupos celulares contribuyen enormemente a la expansión del reino, que es actualmente nuestro lema, ¿verdad? Y somos categóricos en esta afirmación en el Comité de la Estrategia de Jesús, porque además de la historia que vamos a mirar ahora brevemente, tenemos nuestra propia experiencia que nos avala, que nos ayuda. Por ejemplo, lo que ahora mismo está sucediendo con nuestra misión en Portugal, hermanos. Antes de comenzar la pandemia, en el mes de marzo, a nuestras células en la región metropolitana de Lisboa llegaban apenas unas pocas decenas de personas. Cabe mencionar que nuestra iglesia es un campo misionero nuevo todavía, pero desde que el confinamiento fue decretado en nuestro país y la movilidad de todos se redujo, hemos estado alcanzando a cientos de personas cada semana. ¿Cómo es esto posible, hermanos? Pues yo creo que ustedes ya lo imaginan, ¿verdad? Por medio de las reuniones virtuales. Así que ahora nosotros aquí en Portugal, en lugar de lamentarnos, de quejarnos por no tener nuestras reuniones celulares en forma presencial, y en este momento ni siquiera nuestros servicios dominicales en forma presencial, en lugar de quejarnos, hermanos, estamos dando gracias al Señor por ello, por el recurso de la virtualidad, por la tecnología que ahora tenemos en la mano, ya que es por estos medios que hemos conseguido en solo unas semanas conectar gente de 10 o más países en 4 continentes. ¿Qué les parece? El Señor ha sido bueno con nosotros y el Señor nos ha sorprendido una vez más. En resumen, hasta aquí, lo que trato de significar, hermanos pastores, hermanos líderes, es que la actual crisis de la pandemia a nosotros nos puede ayudar en verdad, nos puede impulsar y nos puede llevar a tener una adaptación a la nueva normalidad, como ahora es llamada. Se ha dicho que si no puedes vencer a tu enemigo, te unas a él, ¿verdad? Eso no siempre se puede aplicar. Pero en este caso yo creo que todos ya hemos entendido que no hay más remedio, más opción que adaptarnos. Nosotros lo estamos haciendo, no decimos que lo hayamos alcanzado, pero sentimos que estamos mucho más cerca del propósito de Dios en este momento que lo que estábamos hace apenas unos meses. Fíjese. Damos gloria a Dios por eso, porque una vez más, Romanos 8:28 no falla, hermanos, es palabra de Dios y por lo tanto es verdad. Ahora sí, vayamos a la historia. Quiero hablarles de grupos celulares y crisis en la historia. Y comienzo por Pedro Valdo. A principios del año 1180, en Lyon, Francia, este predicador del Evangelio, un hombre joven, un hombre fuerte, vigoroso, considerado también el primer líder protestante, fue excomulgado por la Iglesia Católica y expulsado de su ciudad, pero sin querer le hicieron un favor. Los seguidores de Pedro Valdo marcharon tras él y lo dejaron todo atrás. Fue de ese modo, hermanos, un modo dramático, por cierto,
que nació el movimiento evangélico valdense, hoy mundialmente conocido, un grupo que avanzó principalmente de casa en casa, así como en la Biblia. La Inquisición católica no logró debilitarlo, y no solo no logró debilitarlo, sino que por el contrario lo ayudó, y los valdenses desarrollaron un sistema a través del cual entraban en una ciudad y se reunían en secreto en pequeños grupos hogareños donde los creyentes se ministraban unos a otros. Allí comían, oraban juntos por sus necesidades y luego participaban de la cena del Señor. De esta sencilla manera, hermanos, los valdenses extendieron su ministerio celular por toda Europa. Se cree que para fines del siglo XII, con Pedro Baldo ya extinto, 1/3 de toda la cristiandad europea había asistido por lo menos a una reunión de la red secreta de grupos celulares valdenses. Quiero hablarles también de Juan Wycliffe, quien en el siglo XIV, siendo un desconocido maestro rural, pero también un teólogo de origen inglés, impulsó el movimiento que se conoció como los Lollardos. Hay quienes creen que la palabra Lollardo proviene de una palabra holandesa que significa murmullo, y que quizás eso se refería a que ellos eran obligados por la situación de persecución a hablar en muy baja voz, en muy bajo tono de voz para no ser descubiertos por las autoridades. Estos hombres y mujeres muy valientes, seguidores de Juan Wycliffe, fueron considerados en Inglaterra los peores herejes. Estamos en el siglo XIV. Y no fueron ellos, los seguidores de Wycliffe, tanto un movimiento organizado como el de Baldo, con una estructura, con un orden, sino más bien personas que espontáneamente se reunían en las casas, en grupos pequeños, a escondidas de la reina, por supuesto, a estudiar y memorizar largos pasajes de la Biblia. Oh, hermanos, ellos eran amantes de las Escrituras. En aquel tiempo era muy costoso tener una Biblia y sobre todo era peligroso, aunque fuera un solo libro de ella. Por esa razón, muchos lollardos decidieron poseer la Biblia de la única manera que podían, memorizándola. Lo hacían durante sus extensas reuniones que frecuentemente duraban toda la noche. En aquel entonces, hermanos, siglo XIV, era común que un joven lollardo pudiese recitar con toda facilidad y de memoria el libro de Lucas o el libro de Job completo. Los grupos celulares de lollardos tendieron a ser homogéneos, como muchas veces hacemos nosotros también, grupos de hombres, grupos de mujeres o grupos de matrimonios. Ahora les quiero presentar a Juan Hus. En el siglo XV, este cristiano nacido en Bohemia, en lo que hoy es la República Checa, impulsó cambios que luego se conocerían como la Reforma Checa, precisamente. Siendo Juan Hus joven todavía, fue martirizado por causa de su fe en la palabra de Dios y por causa de su vigorosa predicación. Pero su movimiento, casa por casa, una vez más, continuó avanzando por varios países europeos, dando ulteriormente origen a lo que hoy llamamos el movimiento misionero moderno. El reunirse secretamente en los hogares permitió a los seguidores de Hus, conocidos como husitas, sobrevivir incluso a la feroz persecución que se desató contra ellos y contra otros grupos cristianos en la Guerra de los 30 años en el siglo XVII. También tenemos a los puritanos, mucho más conocidos en América, un movimiento inglés que en su tiempo sostuvo que las iglesias se habían corrompido y que había que separarse de ellas. Uno de sus textos favoritos es ese que dice: «Salid de en medio de ella, pueblo mío». La separación de los puritanos fue un proceso paulatino en realidad, un proceso que duró casi un siglo de tiempo. Los puritanos
separatistas, como le llamaba la reina, fueron formando grupos pequeños por toda Inglaterra. Bajo la dirección de un ministro, estos grupos se reunían a escondidas de las autoridades en las casas de cada miembro. Ya entrado el siglo XVII y siendo perseguidos por la corona británica, decenas de miles de puritanos emigraron a América, principalmente Norteamérica. Definitivamente, hermanos, Dios usó los grupos celulares puritanos para despertar el celo por la santidad y la práctica de la vida cristiana bíblica en varios países de ambos lados del Atlántico. Tenemos que hablar también de William Seymour, por todos nosotros conocido. Ahora estamos en el siglo XX y el libro Historia del Pentecostalismo Moderno, en su página 3, nos cuenta que este varón llamado William no hallaba un lugar donde hacer sus reuniones. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia, como se dice, ¿verdad? Así que él y la congregación que recientemente había iniciado se trasladó a una casa, la casa de don Edward Lee, donde ya por algún tiempo un pequeño grupo de oración venía pidiendo a Dios un despertar espiritual. Un despertar espiritual. Yo no sé cuántos de los que nos están escuchando estarán en este momento orando por un despertar espiritual en todo el mundo, iglesia. Lo cierto es que cuando el número de la congregación, de los congregantes de William Seymour creció, otro hogar, porque ya no cupieron en ese, el hogar ahora de Richard y Ruth Asbury, se abrió para aquella Nobel congregación. El avivamiento que se produjo a partir de ese momento y todo lo demás es historia que conocemos. Y algo muy importante, nosotros somos parte de esa historia. Gloria a Dios. Muy poco se habla, hermanos, sin embargo, del avivamiento pentecostal fuera de los Estados Unidos. Avivamiento que tomó lugar justo al principio del siglo XX en lugares tan distantes como Australia, Corea, en el tiempo en que todavía eran una sola nación, no había sur o norte, en India, en Gales, es una historia de mis favoritas, el avivamiento en Brasil y aún en México. Estos datos usted los puede encontrar fácilmente en internet o en una cantidad de libros cristianos bien documentados. Los avivamientos del siglo XX, hermanos pastores, hermanos líderes, así como los avivamientos de siglos anteriores, todos han evidenciado un factor común que quiero subrayar, y es el de la oración en las casas. La oración en las casas. Por mencionar algunos ejemplos, el avivamiento entre los moravos, los que siguieron al movimiento de los husitas en el siglo XVIII, fue un avivamiento que comenzó apenas con 2 grupos de oración de 12 personas cada uno. No se asuste, esto no tiene nada que ver con el G12. La razón de 2 grupos de 12 es porque su líder, el conde de Zinzendorf, los organizó para que cada uno de estos 24 orase en una hora establecida o preestablecida del día. Ellos hicieron entonces un compromiso de orar 1 hora diaria en cadena ininterrumpida. ¿Y a qué no lo saben? Después que los 24 originales dejaron de existir, fueron muriendo, otros y otros y otros tomaron su lugar, y esta cadena de 24 horas de oración se extendió por más de 100 años. ¿Cómo no iban a conseguir un avivamiento? ¿Cierto? El avivamiento de Gales, que acabo de mencionar, a comienzos del siglo XX, año 1904, año 1905, incluso antes que el de la calle Azusa, comenzó con apenas 2 hermanas ancianas que por causa otra vez de su reducida movilidad decidieron abrir un grupo de oración en su casa, le pidieron permiso a su pastor y comenzaron
solo ellas dos a pedir por un avivamiento. Lo demás tú lo puedes encontrar registrado en la historia de la Iglesia. Y podríamos citar muchos ejemplos más, incluso en países tan distantes como Irán, de donde partieron muchos misioneros que en siglos como el XVII, XVIII predicaron incluso aquí en Europa. Avivamientos en la India, en China, en Rusia, donde hasta hoy día grandes movimientos celulares subterráneos, como se les llama porque se reúnen en secreto por causa de las prohibiciones gubernamentales, continuaron avanzando y continúan avanzando imparables. Así que, aún en los momentos más duros de la historia de la Iglesia, como lo han sido, por poner ejemplos recientes, la Primera Guerra Mundial, que causó la muerte de millones de personas, o la epidemia de la gripe española, que en el año 1918 y comienzos del 19 mató a más gente que las dos guerras mundiales juntas, o la Gran Depresión económica de 1929, que comenzó en los Estados Unidos, pero en un efecto dominó, provocó hambre, miseria y muerte en muchísimos países. A pesar de todo eso, como dije, aún en los momentos más duros de la historia, el movimiento celular de la Iglesia siempre ha encontrado su oportunidad para crecer y multiplicarse, alcanzando a millones de personas en diferentes lugares y épocas. Demos gloria a Dios por eso, hermanos. Permítanme ahora reflexionar un poco sobre todo lo dicho. Al comienzo planteamos la pregunta de ¿qué nos querrá enseñar Dios por medio de la actual crisis de la pandemia COVID-19? Tal vez una parábola de Jesús nos pueda responder esa pregunta. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, llamado pródigo por la generosidad con que repartió su dinero entre amigos, cuando él regresó a casa tuvo que reconocer el pecado de lo que había hecho, el pecado de malgastar neciamente el dinero que su padre con mucho esfuerzo había juntado y que le había entregado por herencia. Estando este joven en la miseria ahora, con hambre, sucio y harapiento, reflexiona y toma la sensata decisión de regresar. Aún ensaya las palabras que le va a decir a su padre. Y no vamos a cuestionar aquí la sinceridad del arrepentimiento del muchacho, pero está claro que mientras él tuvo dinero para gastar con los amigos, entre comillas amigos, nunca se le ocurrió regresar a casa. ¿Qué lo hizo volver? El hambre. Muy bien. Hermanos pastores, hermanos líderes, ¿será la crisis actual un llamado de nuestro Padre a volver a casa? ¿Acaso está Dios desafiándonos a través de esta situación, hermanos, a cambiar ciertos paradigmas, ciertos métodos de trabajo tradicionales, ciertas prioridades, por qué no decirlo, en el servicio que intentamos darle a Él? Creemos que sí. Dios nos está desafiando. Por eso hemos llamado a estas conferencias desafíos y oportunidades. En los últimos años, hermanos, como organización, hemos destinado muchos recursos a construcciones de templos, a actividades de diferente nivel, como convenciones, retiros, y no nos ha ido mal en tal sentido, gracias a Dios. Pero hay una pregunta que conviene que nos hagamos. ¿Qué tan productivas han sido todas esas inversiones en términos de cantidad de personas salvadas, en términos de expansión del reino de Dios? Nosotros deberíamos poder reconocer hoy que no siempre estas inversiones, estos gastos, han sido lo productivos que debieron ser. Por lo menos no directamente productivos, espero poder explicarme. Lo cierto es que
ante los actuales desafíos que enfrentamos. Al estudiar la historia de innumerables hombres y mujeres del pueblo de Dios como los que hemos mencionado recién, y sobre todo al considerar la palabra del Señor, hoy nosotros podemos afirmar que estamos ante una magnífica oportunidad, tal vez una única oportunidad, la de aceptar el reto, el desafío que Dios nos hace de cambiar, de reinventarnos y de abandonar ciertos modelos tradicionales tipo odres viejos, para poder abrazar nuevos métodos de esfuerzo evangelizador que se adapten mejor a estos tiempos, que se adapten a la nueva normalidad que no va a venir, ya llegó. Nosotros, Iglesia, estamos convencidos de que la estrategia de Jesús en la iglesia local, la estrategia simplificada si prefieren, y en particular el ministerio de los grupos celulares, con su foco bien puesto en los 5 propósitos que ya hemos mencionado, es la respuesta al desafío que estamos enfrentando. Lo diré otra vez, la estrategia de Jesús en la iglesia local y específicamente sus grupos celulares son o es la respuesta al desafío que estamos enfrentando. Hermanos, la crisis no va a detener este ministerio. Por el contrario, la crisis lo va a fortalecer, ¿qué digo? Lo está fortaleciendo. Pero para que esto suceda, la clave está en que nosotros sepamos adaptarnos y aprovechemos la oportunidad que se nos ofrece. Como dice Rick Warren, nos subamos a la ola de la bendición de Dios. La iglesia no está en crisis en verdad. La crisis se instaló, es cierto, pero en el mundo. La iglesia tiene una oportunidad única en este momento. Es un momento especial de la historia. Y en este momento es que nosotros les invitamos, hermanos, les animamos a ser como la palmera, un árbol muy mencionado en la Biblia y uno de los más resistentes a las tormentas y tempestades. Es poco frecuente que una palmera se quiebre o caiga, ¿cierto? ¿Cuál es el secreto de la palmera? Su tronco flexible. La palmera se dobla ante el fuerte viento tropical, a veces hasta tocar el suelo con su copa, pero vuelve a enderezarse. La palmera no se quiebra. Seamos como la palmera, hermanos. El Señor no quiere quebrarnos en esta difícil situación, no. Él quiere simplemente que nos doblemos un poco nada más, que nos adaptemos. En estos días de crisis, tengamos la flexibilidad necesaria para hacer los cambios que debemos hacer. Hacer cambios sin dudas, hacer cambios sin temores infundados o poco fundados. Impulsemos, hermanos, ahora más que nunca los grupos pequeños de nuestra iglesia, motivando y capacitando a nuestros miembros para que abran células en sus casas. Hagamos de cada hogar un altar para el Señor. Nuestro tiempo es ahora, iglesia. Esta es una invitación, en otras palabras, a ser parte de la maravillosa historia de la iglesia de Jesús, a ser protagonistas de estos tiempos especiales de desafíos y de oportunidades. No es el comité, no es este servidor, es Jesús el que nos está invitando. Es Él mismo que nos confronta en la última hora de su iglesia y nos anima. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16, 15 y 16. Dios les bendiga, hermanos. Estimados hermanos, paz de Cristo
Le habla el obispo Páez, aquí de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Les saludamos en el nombre del Señor a todo el cuerpo misionero del mundo que trabaja para el reino del Señor, a las mesas directivas de cada nación y a la mesa directiva internacional, a cada pastor, plantador, ministro, misionero, líder que lleva la palabra. Dios les bendiga grandemente. El Señor les bendiga y les sigue usando. Quiero hablar y presentar la importancia de replantear el tema de los grupos de amistad. Estamos viviendo en tiempos donde nos hemos dado cuenta que se han cerrado los edificios masivos. Cada vez el gobierno está poniendo a las iglesias como un lugar donde la gente puede enfermarse, contaminarse en medio de pandemias. Y si algo nos ha recobrado esta pandemia es volvernos precisamente al modelo original de Jesús. ¿Cómo sobrevivió la iglesia primitiva? No solo en medio de pandemias, que ya estaba la pandemia de la lepra en aquel tiempo, o la enfermedad de la lepra en los tiempos de Jesús, pero no solamente había eso, había persecuciones. ¿Cómo sobrevivió? Lo hemos enseñado y lo hemos venido diciendo de la importancia de recobrar los grupos en las casas. Los grupos, hoy la pandemia nos recobra que los grupos son fundamentales. El Señor había establecido 2 clases de reunión como prioridad. Reuniones que tenían que ser obligatorias, por así llamarlas, o eran esenciales para la iglesia primitiva. Era la reunión que se hacía en el templo y la reunión que se hacía en la casa. En los templos se podían reunir conjunto de personas para alabar a Dios. Creo que desde el principio, desde que el Señor instituyó la alabanza en el hombre, le motivó, le animó a congregarse, a tener unidad como hermanos, a alabar al Señor en armonía. Y tenemos tanto salmo, tanta palabra desde Génesis que nos habla lo hermoso que era ir a adorar a Dios. Se empezaron a levantar altares, tabernáculos y después templos donde se edificaron para precisamente como iglesia, como grupo, como conjunto, venir a alabar al Señor. El Salmo 133 describe algo glorioso cuando nos reunimos en multitud. Dice que ahí cuando estamos en armonía, ahí cuando estamos como pueblo, como iglesia, ahí envía el Señor bendición y ahí envía vida eterna. Es algo hermoso. La reunión de los templos era esencial, pero por otro lado, la reunión de la casa preservaba a la iglesia en las persecuciones, preservaba a la iglesia en situaciones difíciles. Así que hoy hay que repensar la importancia de estas 2 reuniones, porque por algún tiempo podamos reunirnos en casa y habrá momentos en que podamos salir a los templos. Pero entonces hay que replantearnos. El templo era la comunidad total reuniéndose de esa iglesia local. Ahí la presencia descendía. Ahí enviaba Jehová bendición y vida eterna, y la sigue enviando hasta el día de hoy. Era una forma extraordinaria, una forma hermosa, donde el cuerpo en armonía, en conjunto, los hermanos, el que alababa, el que cantaba, el que daba testimonios, el que glorificaba, la palabra que se impartía, los que ministraban oración, el que ministraba sanidad, milagros, los dones entraban en su operación o entran en su operación de una manera extraordinaria ahí en esas reuniones. Mateo 18:20 dijo el Señor: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hay garantía de presencia del Señor cuando nos reunimos. Por eso es importante. Hebreos 10:25 habla de la importancia de no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y yo creo que en este tiempo donde 3, 4 meses no se ha reunido el pueblo, hay que animarle. El diablo ha dicho: no te congregues. Algunos ya se pusieron cómodos. Desde aquí sigo viendo, ¿verdad?, la transmisión, el Face, la red social. Pero yo le quiero invitar a que se integre. El liderazgo, trabajemos ahora que se abran las congregaciones para que masivamente el pueblo regrese a esta tremenda adoración que el Señor nos dejó. Pero por otro lado, y muy fundamental, creo que nos ha fallado en estos últimos siglos o décadas, la iglesia no ha podido recobrar el llamamiento que el Señor le hizo a las casas. 2 reuniones en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y eso es medular para el día de hoy.
una manera sencilla, un grupo pequeño, donde nos podemos servir a Dios también. No es una comunidad masiva, pero es un grupo de parientes, de amigos, de vecinos, de creyentes, que cumplimos también la función de cuerpo, la función de coinonía, la función de hermandad, la función donde también ahí el Señor envía su bendición. Y también es la manera más sabia de preservar la fe en tiempo de crisis, en tiempo de persecuciones, en tiempo de pandemias. La manera más fácil, la manera más sencilla, la manera, vamos a decir, más bíblica es en las casas. Hechos 5:42 nos recuerda entonces ese fundamento que hemos venido enseñando. 2 reuniones esenciales debe tener la iglesia. Todos los días, o en el templo o en la casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia tiene que volar con estas 2 alas. Por mucho tiempo la iglesia ha tenido solo un ala: templo, 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 todo en el templo. Y hemos batallado para entender la importancia de las casas. Creo que esta pandemia, creo que este COVID-19 nos recordó, nos instruyó a muchos, y a muchos les recordó la importancia de las casas. Me dio gusto oír pastores que al mucho tiempo no creyeron en el ministerio de las casas y hoy estaban invitando: congrégate en una casa, ve a una casa. Creo que esta pandemia nos adoctrinó a muchos también. Si le queremos ver el lado bueno, creo que muchos entendieron la importancia. Pero podemos llegar a congregarnos otra vez al templo y volver a cerrar las casas. Sería triste y lamentable. En esta etapa urgente, en esta etapa de dificultad, es importante que la iglesia tenga estas 2 reuniones. Se avecinan tiempos difíciles. Los gobiernos dicen que ya viene otra pandemia más, otro rebrote más. Y no sabemos, porque el Señor habló que habría pestes. No se detendría, no dijo peste, dijo pestes. Así que no va a venir una sola. Y ese modelo autocrático de solo un lugar y solo un solo hombre guía al pueblo, enseña al pueblo, instruye al pueblo dentro de un templo, ese modelo autocrático ya no funciona. Debe ser reemplazado por el modelo teocrático. El modelo de Dios, el gobierno de Dios, a la manera de Dios, como Dios lo estableció, como el Señor lo mandó. Y el Señor no mandó solo a los templos, el Señor mandó al templo y a las casas. Y creo que hemos cumplido por mucho tiempo el 50% de eso. Yo veo que los templos, si está lloviendo, no se cierran. Si en los templos hay a veces alguna tempestad, ahí están abiertos. Si hay lluvia, están abiertos. Si hay sol, están abiertos. Si hace calor, están abiertos. Pero las casas, hemos batallado para entender la importancia de la casa. Necesitamos en esta época recobrar entonces el modelo del sacerdocio de todos los santos que hemos venido enseñando. Desde el libro de Éxodo hasta el libro de Apocalipsis, el Señor dijo que Él haría un pueblo de sacerdotes. Me serán un pueblo de sacerdotes santos. En Apocalipsis dijo que seríamos un pueblo de sacerdotes y reinaríamos con Cristo. Pedro dijo que seríamos real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Y luego dice, ¿para qué? ¿Para qué era ese sacerdocio? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que la función de los sacerdotes era volverse reconciliador de pecadores con Dios. Y eso se necesita recobrar. Todo miembro de la iglesia debe ser un reconciliador. Todo miembro de la iglesia es un embajador en nombre de Cristo. Como si Dios rogase al pecador por medio de nosotros. Os rogamos, dice Pablo, en nombre de Cristo, que se reconcilien con Dios. Lucas capítulo 10, versículo 1 nos dice: después de estas cosas, el Señor también designó a otros 70. Primero establece 12 y los manda de 2 en 2 a las casas. Ya en el capítulo 10 ya no trae 12 líderes el Señor, ahora trae 70. Estableció 70, los envió de 2 en 2, ¿verdad?, en adelante a toda ciudad donde Él había de ir. Les dijo: la mies es mucha, los obreros pocos. Rueguen al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies. Pero ahí están los obreros. Por muchos años el ejército ha estado paralizado. Por muchos años la iglesia se ha vuelto espectadora. No ha entrado en función, no ha hecho el llamado. El Señor envió a 12 de 2 en 2, después a 70 de 2 en 2, después había 120, después había más de 500. Ya en el capítulo de Hechos encontramos a más de 3,000 predicando el nombre de Jesucristo. El Señor desde sus inicios estableció un liderazgo extraordinario, divinamente organizado, el modelo del Señor, la estrategia de Jesús. Él envió a los 12, les dio instrucciones específicas, les dijo que vayan delante de él a toda ciudad, vayan de 2 en 2, venían contentos. Al principio cometían errores, al principio no estaban bien entrenados. Dice la Biblia que en una ocasión volvieron, ¿verdad? Y un hombre vino y le dijo: Señor, traje a mi hijo, a tus discípulos, y no pusieron liberarle, no pudieron hacerle libre. Y el Señor los llama, ¿verdad? Después de hacer libre, y le dicen ellos: Señor, ¿por qué no pudimos liberarlo? Y el Señor les dice: falta más ayuno, falta más oración. Pero los instruye, después van con más autoridad, con más poder. Y dice la Biblia que regresaron bien contentos y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Alabado sea el Señor. O sea que, hermanos, a veces tememos que van a cometer errores los líderes, que no lo van a hacer bien. Déjelo, la experiencia se adquiere en el camino. Instrúyale usted, pero deje que en el camino vayan aprendiendo. Dios no los va a dejar solo. Él les dará palabra que deban hablar ese día, y el Espíritu Santo los guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Cómo sobrevivió Israel tanto tiempo en desiertos, en esclavitudes, bajo presiones? La manera que sobrevivió fue en las casas. Deuteronomio 6:6 dice que Dios le dijo: esta palabra que te mando hoy la vas a guardar en el corazón. Ahí la vas a almacenar. Pero se la vas a repetir a tu hijo. Hablarás de ellas estando en tu casa. Ahí les vas a instruir. Ahí les vas a aconsejar. Ahí los vas a poner fundamentos en su vida. En el camino también, al acostarte, al levantarte. Pero Israel entonces sobrevive. Más de 400 años en el desierto. ¿Cómo sobrevivió la fe de ellos? Cuidándose en las casas, cuidándose, la familia siendo instruida por el padre, por la madre, una estrategia que preservaba la fe. Hasta el día de hoy los israelitas preservan la fe en sus casas. Ahí los padres se encargan de hacer la función de sacerdocio. Por eso 2 reuniones podemos hacer en este tiempo. Podemos hacer grupos de amistad, que son con amigos, con vecinos, con parientes, en grupos pequeños de 10 personas. En una sala a 1,5 metros podemos estar todos. Pero si alguno tiene temor, puede hacer grupos familiares, donde está su esposa, sus hijos y algún pariente cercano que tiene convivencia con él y que de alguna manera son la familia que pueden ahí aprender la palabra del Señor y preservar la fe de la iglesia. Es triste y es lamentable que en países que se están abriendo las iglesias, algunas estadísticas dicen que solo el 13% de la gente está regresando a los templos, porque durante 4 meses la gente no se alimentó, nadie lo pastoreó, nadie lo cuidó, nadie lo instruyó, nadie mantuvo viva la fe del evangelio. Y la Biblia nos dice a nosotros que una de las responsabilidades como sacerdotes del cuerpo de Cristo es que la lámpara de Jehová no se apague. Y eso está sucediendo. Las iglesias que han preservado en esta pandemia los grupos de amistad no solo han preservado los miembros, sino que han crecido. Aquí en México, nuestra congregación, en mayo bautizamos más de 90 almas. Aquí mismo otros pastores lo están haciendo. En Argentina, el pastor Esteves sigue creciendo. Lo estamos viendo en San Diego, el pastor Jimmy sigue bautizando. Y pudiera hablar muchos testimonios. En Colombia, el misionero de Colombia sigue bautizando. ¿Por qué hay bautismo mientras en otra ni siquiera se preservan los bautizados? Porque son iglesias que mantienen el orden divino. Siguen instruyendo el camino de Dios. Siguen preservando la fe en las casas. Así que recobrar esos grupos de amistad o recobrar esos grupos familiares, cualquiera que sea la forma que lo quiera hacer, es vital para este tiempo. Ya no solo es necesario, no solo es una visión de la asamblea, es vital.
Es vital para la preservación de la iglesia, para que se mantenga viva la fe del creyente, para que se mantenga la comunión de los hermanos, para que se mantenga metido en el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos estos dos tipos de reuniones vitales: el grupo familiar o el grupo de amistad. Además de que ya hablé que cuando se pueda el templo, pero estas dos son elementales. Los grupos de amistad, ya lo hablamos, son hasta 10 personas. Ahí pueden estar amigos, visitas, pero donde no se pueda porque, diga usted, tiene temor el casero, pues grupo familiar. Puede desempeñar su grupo familiar trayendo a su familia, a su madre, a su padre, a los que se siguen mirando semana a semana, sus lazos sanguíneos, para que juntos sirvan al Señor, para que alimenten su fe, para que transmiten. Alguno de los hijos no es bautizado, a lo mejor el papá no es bautizado, tal vez la suegra no es bautizado, tal vez la madre del hogar no es bautizado, o el padre, y ahí el hijo que da al hacerlo la mamá o quien sea el convertido, preserva, predica y anuncia el evangelio de Cristo. ¡Qué hermoso! Es de vital importancia también porque esto nos dará el cuidado mutuo. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, lo primero que lo lleva, ¿verdad?, es a darle las instrucciones allá con el sacerdote Jetro a Moisés. Y dice la Biblia que Jetro le da el modelo divino, el modelo del sacerdocio eterno. Porque recuérdese que Jetro ya era sacerdote mucho antes que Aarón. Ese sacerdocio venía del sacerdocio eterno, desde Melquisedec. Después se establece el modelo de Aarón, donde ya un solo hombre es el que reconcilia, el que está ahí en el tabernáculo. Pero no había sido así antes de Aarón. Ya desde los tiempos, ¿verdad?, podemos hablar desde Caín, desde Abel, que ofrecieron sacrificios, desde Adán, desde Enoc, desde Seth, desde Noé. Todos ellos ofrecieron, ¿verdad?, en comunidad, en familia, ofrendas al Señor, sacrificios al Señor. El mismo Abraham ofrece ofrendas al sumo sacerdote Melquisedec, pero después el mismo Abraham ofrecía, ¿verdad?, como sacerdote, ofrendas al Señor él mismo. Es decir, este modelo es recobrar las raíces eternas del Señor, el modelo original. Porque el modelo de Israel solo fue una sombra, un prototipo, pero el modelo eterno ya estaba desde Melquisedec. Por eso Cristo no es establecido bajo el orden de Aarón, sino Cristo es establecido bajo el orden de Melquisedec para que se restablezca el sacerdocio eterno, donde Cristo se vuelve el sumo sacerdote y cada miembro de la iglesia se vuelven los reconciliadores. Pero ahí le da el modelo el Señor a Moisés en Éxodo 18, 22 al 23. Y le dice, para cuidar a este pueblo en el desierto, ellos van a juzgar al pueblo en todo tiempo. Ahí cada grupo de 10. El asunto grave que lo traigan a ti, pero el asunto pequeño que se resuelva a nivel 10. A nivel 10 personas, a nivel liderazgo, a nivel pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y ellos la llevarán contigo. Si esto hicieses, el Señor te lo mandare, te sostendrás y también sostendrás a este pueblo e irán en paz a su lugar. ¡Qué tremenda promesa! No solo se iba a sostener Moisés como líder, sino que el pueblo se iba a sostener. Y en esta pandemia los pastores están cansados de andar tratando ellos solos de pastorear, pero si estuvieran organizados, el pueblo hubiera pastoreado, no hubiera cansancio, no hubiera depresión en los pastores en este tiempo, si hubiera guardado más el pueblo, si hubiera preservado más la fe. Por eso necesitamos recobrar inmediatamente, ya, urgentemente este modelo que el Señor estableció. Las iglesias tradicionales acuñaron el paradigma que solo el pastor es el que cuida, que los asuntos del pueblo son asuntos solo de un hombre. Pero aquí el Señor no le dice eso a Moisés a través de Jetro, le dice, ellos te ayudarán. Todo asunto pequeño, todo problema ligero, el pueblo lo puede hacer. Pueden orar los unos por los otros, pueden ayunar los unos por los otros, pueden interceder los unos por los otros, pueden ayudarse económicamente con una despensa, en una ayuda. Es decir, el pueblo puede hacer muchas tareas hermosas si le damos la autoridad. Ningún líder en las iglesias tradicionales puede inmiscuirse en esto. ¿Y quién eres tú? Muchos dicen para ir a aconsejar. ¿Y quién eres tú? Pero los pastores tenemos que entender que hay que delegar, porque ¿cómo irán si no fueren enviados? Necesitan autoridad. Necesitamos autorizarlos. Dele autoridad, pastor. Empodérelos, ore por ellos, confíe en ellos y deje que el Espíritu Santo lo guíe para regresar al modelo bíblico.
Este es un evangelismo poderoso. Moviliza a toda la iglesia, moviliza a todas las almas a los grupos de amistad o a los grupos familiares. Y esto nos ayuda a cumplir los propósitos del Señor, aún en medio de crisis y en medio de pandemias. El nombre de Jesús sigue siendo predicado. Lucas 9, del 1 al 2, dice que habiendo reunido a 12, les dio poder y les dio autoridad. Bien importante, el Señor les delegó la autoridad. No podemos enviar gente sin autoridad. Necesitamos delegarles. Llevan el poder del nombre de Jesús. Llevan el poder que pueden usarlo. Pero si no tienen la autoridad, si no les decimos vaya, aconseje, haga, tiene todo mi visto bueno, tiene toda la autoridad que Dios me ha dado a mí, la pongo sobre usted. Y qué importante, ellos pueden hacer lo que los apóstoles hicieron cuando el Señor les da poder y les da autoridad. Les dio autoridad sobre los demonios para sanar enfermos. Los envió a predicar el reino de Dios y los envió a predicar los enfermos el Señor. Y los apóstoles salieron y vinieron con mucho gozo de que los demonios se les sujetaban en su nombre. La estrategia de Jesús pretende lograr que a través del trabajo en las casas se preserve la fe de la iglesia. Se ganen almas para la gloria de Dios. Se cumplen las dos alas, se preserva la iglesia y se sigue ganando almas. La iglesia primitiva, ¿cómo creció en tiempo de crisis? Era perseguida por todo un imperio y seguía creciendo. ¿Cómo le hizo? Escondidos en casa, en grupitos de 10. Cuando estuve en Roma con los hermanos ahí en Roma, que el Señor los bendiga, fui a las catatumbas y miré cómo hacían cuevas abajo de la tierra, profundidades 30 metros, 40 metros y 30 kilómetros a la redonda, los túneles, donde abajo en grupos pequeños, en pasillos, donde hacían círculo entre un pasillo y otro, ahí cabían 20, 30 personas, 10, 20, 30 y hacían las celebraciones. ¡Qué hermoso! Cómo sobrevivió una iglesia creciendo a miles y miles hasta que llenó un vasto imperio. La única manera que lo pudo hacer fue a través de los grupos pequeños. Es el lugar más seguro, aun cuando hay persecución, aun cuando hay crisis, aun cuando está prohibido ir a lugares públicos, la casa no está prohibida. Usted puede alabar a Dios. Pero qué importante es que se recobre la estrategia del Señor. Esta palabra estrategia es la ciencia que se lleva adelante para una estrategia o para una operación militar. Por eso le hemos llamado estrategia de Jesús, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es una lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad, y la iglesia tiene que derribar esas fortalezas. Los argumentos que la gente tiene para no venir a Cristo, la iglesia tiene el poder para derribarlo, y necesitamos una estrategia. No se puede vencer yendo a la deriva, sin equipo, sin estrategia. Nadie va a la guerra sin un plan. Nadie sale a la guerra sin una estrategia. Todo mundo se organiza. Las empresas transnacionales se organizan. Los cafés, los Starbucks se organizan. Las agencias de carros se organizan. Los gobiernos se organizan. Aún hasta la delincuencia se organiza. Pero la iglesia del Señor ha batallado para entender que necesita organizarse. Necesita un plan, una estrategia, un método para llevar efectiva la victoria. Sin un plan bien trazado, en este tiempo de crisis, las iglesias claudicarán. Se necesita establecer una visión clara, con objetivos, con meta. Ahí, hermano, en esa casa, en 4 meses, gánese por lo menos un alma. Y si la iglesia tiene 10 casas abiertas, en 4 meses, en vez de haber perdido 10, estamos bautizando otros 10. Y si la iglesia tiene 50, podemos estar bautizando 50. Es decir, es un momento de seguir sirviendo al Señor, a pesar de que parece que todo está detenido. Estamos en tiempos difíciles. Una verdad que debemos entender es que estamos en guerra espiritual. Todo esto, aunque no queramos entender, es una guerra espiritual. El diablo ha usado todo esto para afectar las iglesias. El diablo ha usado todo esto para detener el impacto que llevaba el evangelio tan poderoso en el mundo entero. Un crecimiento extraordinario. Y el diablo ha querido detenerlo. Pero la iglesia se está levantando en armas, en oración, en ayuno y yendo a las casas a cumplir el plan que el Señor nos ha dejado. Dios nos ha mostrado su misericordia. Nos está dando tiempo. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Ya está en operación el trabajo del maligno,
pero la iglesia se levanta a hacer la tarea del Señor. Señor nos ha delegado una gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es nuestra responsabilidad. El Señor le delegó a la iglesia este trabajo. El Señor no va a venir a hacerlo Él, no va a venir a evangelizar. En la parábola de los talentos, el hombre que no quiso trabajar su talento le dijo al Señor: yo sabía que tú eras hombre duro, que siembras o recoges donde no sembraste, donde no esparciste. Y el Señor le dijo: sí sabías que era hombre duro, que recojo donde no sembré y donde no esparcí. Debiste haber dado mi talento a otro. Es decir, ya sabías que yo recojo donde no sembré, pero te mandé a ti a sembrar. A ti te mandé a ir a ser discípulos. A ti te mandé a ir por todo el mundo. A ti te dije que llevara las nuevas. A ti te dije que eras reconciliador. Tú eres el reconciliador de Dios. Tú eres la boca de Dios. Tú eres la mano de Dios, hermano. Tú eres el cuerpo de Cristo. Tú eres los pies de Cristo. Si se para la iglesia, se para la boca de Cristo, se para las manos de Cristo. Así que la tarea de la iglesia es predicar este evangelio. La gente no va a creer si no hay quien les predique. La fe viene por el oír y por el oír esta palabra. La iglesia existe para ganar al mundo para Cristo. Es la tarea apremiante de la iglesia. Cualquier otra tarea que estemos haciendo puede ser buena, pero no es la principal tarea de la iglesia. Si perdemos la gran comisión, perdemos la cosecha. Si perdemos de hacer la tarea, perdemos el gran mandato que el Señor nos mandó. Por eso es importante, pastor, no podemos entretener el ejército en otras cosas. No podemos entretener en partidos de fútbol, en partidos de soccer, por ahí en campamentos que solo sea para nosotros y entretenernos. Ya no hay tiempo de eso. Es tiempo de salir, es tiempo de hablar de Cristo, es tiempo de predicar que el Señor viene. Hoy más que nunca, Cristo viene, Cristo salva y Cristo sana al que se enferme en esta pandemia. Nuestra congregación a la fecha, los 15 que han sido infectados, el Señor los ha sanado. Hasta el día de hoy nadie ha perecido, gracias al Señor. Pero la iglesia no ha parado, la iglesia ha seguido trabajando. No importa lo difícil que parezca, el Señor está con nosotros. Si usted puede salir a trabajar a su trabajo para ganar el pan y puede ir a Walmart, a San, a la tienda a comprar, ¿cómo no podrá ir también a llevar este mensaje? Hechos 5:41 dice que la iglesia primitiva salían de la presencia de los concilios después de ser juzgados o azotados o encarcelados por días, por meses o por años. Cuando salían gozosos de haber padecido afrenta por causa del nombre de Jesús. En vez de salir diciendo: por andar predicando me pasó esto. No, salían gozosos. Qué bueno que por andar predicando fui a la cárcel. Qué bueno que por andar predicando me pasó esto. Es triste que hermanos se arriesguen en el trabajo y dicen: ahí me puedo arriesgar porque tengo que comer. No puede ser más importante un plato de comida y más esencial que la bendita palabra del Señor. Si usted se llegara a enfermar por ir a predicar el mensaje, mi Cristo lo sana, pero sé que no se va a enfermar porque tiene un Cristo que lo cuida y le guarda, y plaga no tocará su morada. El lugar más seguro donde usted está es cuando está sirviendo al Señor. Así que la estrategia de Jesús nos sigue recordando la tarea principal de la iglesia. Nos revela la forma que Jesús y sus discípulos lo hicieron. Estas herramientas son las que necesitamos implementar. Necesitamos entrenar a todo convertido. Todo miembro que llegue a la iglesia necesita ser entrenado en esta visión. No podemos tener un ejército sin disciplina, sin entrenamiento, sin capacitación. La iglesia es un ejército en orden. Así la miró, aleluya, Salomón, ahí en Cantar de los Cantares. La miró como un ejército, la miró como un cuartel de guerra. No somos un cunero de niños, somos un cuartel de entrenamiento para ir a la guerra. Y es por eso que les motivo, misioneros, pastores, obispos, mesas directivas, entrenadores, capacitadores.
No olviden la tarea principal de la iglesia. Estamos en los últimos tiempos, en los tiempos más difíciles. Es tiempo de repensar los grupos de amistad. Es tiempo de replantear nuestra visión. Es tiempo de regresar al modelo de Jesús y no al modelo, ¿verdad?, de Aarón o al modelo greco-romano. Es tiempo de regresar al sacerdocio de Melquisedec, al sacerdocio de Cristo y al sacerdocio que ejerció la iglesia primitiva. Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que les bendecimos. Declaro que Dios le use en su comunidad, que Dios le use en su barrio, en su colonia, en su ciudad, y donde usted abra la boca, el Espíritu Santo siga obrando. Bendiciones en el nombre de Jesucristo. Señor, bendice a cada país que escucha esta palabra. Despierta los ojos espirituales de tu iglesia. Que pongamos, Señor, interés en la palabra. Que llevemos este precioso mensaje con un corazón dispuesto a servirte. La iglesia primitiva era apedreado, eran arrastrados, morían hasta crucificados, morían en manos del ejército romano, pero nunca declinaron en servirte. Levanta una generación valiente en este tiempo, que no le tenga miedo a nada ni a nadie. Que siga, Señor, estando dispuesta a servirte con todo el corazón. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Dios me los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Su presencia nos habla del compromiso que ustedes tienen con la visión de nuestra iglesia, la estrategia de Jesús. Agradezco a nuestro presidente John Fortino por la visión y al Comité de la Estrategia de Jesús por su arduo trabajo para hacer esta visión realidad. La visión de estos seminarios nació algún tiempo atrás, cuando el comité pensaba en cómo asistir en entrenar efectiva y directamente a los líderes de las iglesias que están trabajando en la visión. Queríamos ofrecer herramientas para equipar y motivar a las iglesias locales y a sus líderes. La visión incluyó llevar a los mejores maestros, los expertos en la estrategia de Jesús, a las iglesias locales sin costo alguno. Es por esto que ahora, por primera vez, estamos presentando seminarios nacionales de la estrategia de Jesús por este medio. Oren por nosotros mientras buscamos nuevas maneras de ser de bendición a las iglesias locales. Me da mucho gusto anunciar que de aquí al fin del año presentaremos 2 seminarios más en español. Los seminarios se transmitirán de las 7 de la tarde a las 9 de la tarde, el 21 de septiembre y el 23 de noviembre de este año. Antes de aproximarse las fechas de las siguientes conferencias, les enviaremos aviso. Los conferencistas del siguiente seminario serán el obispo Joe Aguilar, secretario de Misiones Nacionales, y el pastor Jimmy Morales, pastor en San Diego. El 17 de agosto y el 19 de octubre estaremos dando el mismo seminario o los mismos seminarios para todas las iglesias de habla inglés. Queremos servir a las iglesias de habla inglés como a las de habla español. Este mes el seminario fue en español. El mes que viene, agosto, será en inglés. Es decir, daremos los mismos seminarios en inglés y en español cada otro mes. Y así procederemos hasta el fin del año. Les estamos pidiendo que marquen estas fechas en sus calendarios. Les suplicamos que sintonicen nuestras conferencias en las fechas que les hemos dado. Dios los bendiga y de nuevo, hermanos pastores, gracias por unirse a la visión de la Asamblea Apostólica, la estrategia de Jesús. Dios los bendiga, mis hermanos.